Capítulo 4. El bienio reformista. Vamos a ver cuáles son las reformas que va a emprender el gobierno de la Segunda República. No olvidéis que España hacia 1930 tiene una situación complicada como el resto de Europa. Contextualizar un poco qué es lo que está pasando. Crisis de 1929, por un lado. Empobrecimiento general de la población de Estados Unidos, europea y por extensión de otros países del mundo. Las democracias se están convirtiendo en dictaduras, descontento social. Aparece el fascismo, primero en Italia hacia 1922 y ahora en 1933 va a tener una gran importancia en Alemania. Hitler llegará al poder. Hay una política expansionista por parte de algunos países. La sociedad de naciones que se crea después de la Primera Guerra Mundial no consigue resolver los conflictos y las fricciones entre Francia y Alemania van a volver a comenzar. Eso en el contexto internacional, sin olvidarnos que todavía está allí en Extremo Oriente. Tenemos el Imperio Turco, que desapareció el gran imperio, pero Turquía se ha convertido en un estado importante. Está China, está Japón, está Corea, lugares que serán importantes en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bien. En España lo que está sucediendo es que la crisis económica de 1929 está afectando también bastante a la población, no tanto como en otros países, pero sí que va a ver una situación de empeoramiento de la economía. Además, no olvidéis que España ya viene de una situación de atraso crónico de siempre, atraso estructural, atraso con respecto a Europa. España estaba atrasada. Y ahora sí, España tenía unos índices de analfabetismo muy altos, un paro muy alto, una miseria en el campo y en algunas ciudades generalizada, un dominio y un poder de las clases poderosas, de la aristocracia, de la burguesía y de la iglesia enorme, que controlaban la mayor parte o que controlaban buena parte de la sociedad. Eso estaba ahí en el siglo XIX, en el principios del siglo XX, el caciquismo, la falta de democracia. Todo eso venía ya heredado, las características de la sociedad española. Así que cuando hacia 1931 el gobierno que sale de las elecciones generales, gobierno republicano, de republicanos y socialistas, intenta promover, llevar a cabo una serie de medidas reformistas para reformar España, modernizarla e igualarnos económicamente, socialmente, culturalmente al resto de Europa, para esos grupos sociales que están en el poder y que se han mantenido ahí durante siglos, estas medidas reformistas serán medidas revolucionarias que ataquen sus privilegios y sus intereses. Por eso se van a oponer desde un primer momento en bloque, tanto a través del Parlamento como por la fuerza y la vía militar. Luego hablaremos un poco más de ello. ¿Cuáles son esas reformas que va a haber en España? Pues se van a centrar en estos campos que veis aquí: el ejército, la religión, la educación, el territorio y el campo, la reforma militar. España contaba con un ejército que durante el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX había estado muy activo, sobre todo en los problemas que ingerían, que tenían que ver con el interior, con lo que ocurría dentro de España. El ejército había participado en las guerras exteriores, pero también en muchas guerras civiles en el siglo XIX. Había puesto reyes y quitado reyes, había puesto y quitado gobiernos, había luchado entre sí. El papel del ejército es muy importante. El ejército se había ido haciendo cada vez más conservador, con unos privilegios muy grandes. Si bien en el primer tercio del siglo XIX el ejército es un ejército que lucha en parte por el liberalismo contra los franceses, pero luego tiene unas ideas liberales, o en las guerras carlistas también una parte del ejército liberal, Espartero, por ejemplo. Conforme el régimen burgués se va estableciendo y asentando en la segunda mitad del siglo XIX, el ejército se irá volviendo cada vez más y más conservador. Aún tenemos el apoyo de parte del ejército, de Prim especialmente, a la salida de los Borbones, pero en el régimen de la Restauración, a partir de 1874, el ejército va a ser un núcleo ahí duro de inmovilismo, que nada cambie. Bien, además va a estar dolido, como sabéis, por la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas,
no se culpan a ellos mismos de esta pérdida de las colonias, ni se culpan a ellos mismos de las derrotas militares en el norte de África, en la batalla del Barranco de Lo, o después en el desastre total de Anual en 1921. Ya os dije, más de 10.000 soldados muertos en esa batalla frente a los rifeños de Abdelkrim. No, la culpa la van a tener los otros, o sea, los políticos profesionales. Así que el ejército no va a ser democrático. Y como no va a ser democrático, el papel de Azaña y de los republicanos de este primer gobierno es democratizarlo, como a base de jubilar a todos aquellos militares que estaban en una posición ya muy alta, que tenían mucha edad y que no tenían una ideología que pudiese acercarse a la República. Por eso se creó una ley de retiros donde se jubila mucha gente manteniéndoles el sueldo que tenían, no os penséis. Bien, el ejército, o buena parte del ejército, no va a querer esta ley de retiros y se va a oponer a las medidas de Azaña. Mi primer ministro, o presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra. La reforma religiosa. La religión en España era católica. Tradicionalmente ha sido católica. Catolicismo se impuso de una forma, ya sabéis, muy exclusiva e intolerante, expulsando a musulmanes, expulsando a judíos en los siglos anteriores. Y la Iglesia Católica había firmado concordatos con el gobierno español en el siglo XIX, por lo que tenía un papel y un poder muy importante en la sociedad española. No solo controlaba la vida rural en la España rural a través de los púlpitos de las iglesias, sino que el Estado financiaba, pagaba buena parte del mantenimiento del clero y además controlaba también la educación, no tanto la educación primaria, que también, sino sobre todo la educación secundaria y los contenidos que se daban en las universidades. El Estado republicano lo que va a intentar es separar Iglesia y Estado, que vayan por dos caminos diferentes. La reforma educativa, la creación de escuelas, pero de escuelas no religiosas, por eso prohíbe la enseñanza religiosa, el fomento de una educación laica, donde la religión no sirva para explicar cómo funciona la sociedad, cómo funciona el universo, cómo funciona la evolución humana, cuáles son los valores morales que rigen una sociedad. Tienen que ser valores que se expliquen a través de la Constitución que se ha creado y las normas que crean las personas y no a través de los libros santos. La reforma territorial que quieren hacer significa que desde finales del siglo XIX la idea de nación, el nacionalismo español surge, el nacionalismo gallego, vasco, catalán, lo que pretenden, andaluz también, lo que pretenden hacer estos nacionalistas es, en España ya no porque tenía un Estado, pero el resto, su idea final es conseguir un Estado propio. Cada nación aspira a tener su Estado propio. Bien, como España es un único Estado, el gobierno lo que pretende es hacer una reforma territorial para contentar a los nacionalistas periféricos y al mismo tiempo para mantener la unidad de España sin que se divida. Por eso se hace una reforma territorial basada en los llamados estatutos de autonomía, que son gobiernos autónomos un poco similares a lo que tenemos hoy en día con las comunidades autónomas. Se va a lanzar sobre todo el estatuto de autonomía para Cataluña al principio de la Segunda República y luego también el Estatuto de Autonomía Vasco, pero eso ya una vez que entra la guerra civil. Y finalmente la reforma agraria, que va a ser fundamental, va a ser uno de los caballos de batalla. ¿Por qué? Tanto esta como la religiosa, porque la reforma agraria es el intento por parte del Estado de que toda aquella tierra que no está cultivada, que es improductiva, que se está mal utilizando, sea utilizada, sobre todo sea cultivada, se pueda sacar alimentos para que subsistan aquellos campesinos que no tienen tierras, que viven en unas condiciones lamentables. Realmente en el campo había miseria, sobre todo en el centro sur de la península, en aquellos lugares donde desde la Reconquista se habían creado grandes latifundios, grandes extensiones de terreno que dominaba o eran dominados por la Iglesia y por los aristócratas y que muchas veces no se utilizaban, pero no estaba permitido utilizarlos, por lo que el campesinado del sur estaba en una situación lamentable. Bien, entonces el gobierno republicano intenta repartir esta parte de esta tierra, como a través de las expropiaciones, un poco como se hace ahora, se expropia la tierra, se les paga un dinero por esa tierra a su legítimo propietario y esa tierra se cede a obreros del campo o a campesinos
para que la cultiven y saquen beneficios. Esos beneficios luego tienen que repercutir en impuestos y tienen que pagar esas tierras que han conseguido. Bien, en el siglo XIX, no sé si hemos hablado de esto, creo que no, en el siglo XIX se realizan las llamadas desamortizaciones. Eso significa que territorios, tierras que pertenecían a la Iglesia, pero también, y esto es muy importante, a los ayuntamientos de los pueblos, se privatizan, se venden, el Estado los vende, los expropia y los vende a quién, a particulares, pero a quién, sobre todo a quien tiene dinero, a la burguesía o a los campesinos con dinero, que van a hacer más grandes sus campos. Sin embargo, los que no tenían nada siguen sin tener nada porque no pueden comprar esos campos que salen a la venta por lotes, y además pierden los bosques comunales, las tierras comunales, de donde sacaban leña, de donde sacaban alimentos, frutos, cazaban, ¿no? De donde sacaban una buena parte de su subsistencia diaria. ¿Por qué hay tanto bandolerismo a finales del siglo XIX? Entre otras cosas, por las desamortizaciones. ¿Por qué se crea la Guardia Civil en el siglo XIX? Sobre todo para proteger la propiedad privada o a la gente que había comprado estas tierras de aquellas personas que habían visto empeorar su situación económica. ¿Veis? Todas estas son reformas muy interesantes, reformas, pero que van a tener enfrente a todos estos grupos que se van a oponer, a los grandes propietarios, claro, no quieren perder sus privilegios, sus tierras, a la jerarquía eclesiástica, a la iglesia. No toda la iglesia es igual. Siempre que hablamos de la iglesia, sobre todo hablamos de la jerarquía, de los que tienen el poder, porque luego hay diferentes niveles. Y hay una buena parte de la iglesia, de los eclesiásticos, que vive día a día con el pueblo llano y se preocupa o está cerca de sus inquietudes, de sus preocupaciones o de esa miseria. Pero la jerarquía como grupo, la iglesia como grupo jerárquico, siempre ha estado cerca del poder y se va a oponer a estas reformas. El ejército, evidentemente, porque se sentirá menospreciado y humillado. Las clases altas y medias, los propietarios, burgueses, los campesinos que tenían tierras, porque ven amenazados sus privilegios. Y porque no os olvidéis, en 1917, 14 años antes, ha habido una gran revolución en Rusia y todavía la idea, el temor a que esa revolución se extienda por Europa y se colectivicen tierras, abola la propiedad privada, se acabe con las clases sociales, está en la mentalidad de la gente. El gobierno republicano desde luego no quería hacer eso, pero la idea se ha transmitido por toda Europa, ese miedo a la revolución rusa. Bien, ya os he dicho que se intentan detener estas reformas en el Parlamento, pero también de forma violenta. Y en 1932 Sanjurjo va a dar un golpe de Estado, que fracasa. Pero ya es el primer golpe de Estado contra la Segunda República. En este momento también la derecha, que había participado separada en las elecciones de 1931, se va a unir y va a crear la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Un partido muy importante porque luego se presentará a las elecciones del 33 y tendrá muchísimos votos gracias a su líder Gil Robles. Y Tachán aparece tanto Falange como las Jons, dos partidos fascistas que se unificarán en Falange Española de las Jons, y luego se unificarán también con los carlistas. Y aparece aquí el fascismo que había surgido en Italia, Austria, Alemania y otros países europeos, se empieza a consolidar en España. Los monárquicos se opondrán a las reformas porque evidentemente quieren a un rey y no son demócratas. Los carlistas se oponen a las reformas porque evidentemente también quieren a un rey, Borbón, y no solo no son demócratas, sino que son ultra religiosos, y entonces se oponen a todas estas reformas que hay para separar la Iglesia y el Estado. Y además va a haber también oposición por parte de la izquierda. Como estas medidas no se van a poder llevar a cabo o se llevan a cabo de una forma muy lenta, la UGT, el sindicato del Partido Socialista, se va a poner nervioso y se va a radicalizar. Y además, más a la izquierda todavía, los anarquistas, la CNT y su grupo armado, la FAI, que es el que se ha hecho con el control de la CNT en estos momentos, van a hacer varios levantamientos, intentos revolucionarios en el año 32 y en el año 33, que van a fracasar, pero van a debilitar mucho a esta Segunda República, con Manuel Azaña como dirigente más importante, porque van a tener problemas tanto por un lado como por otro. Y poco a poco irán perdiendo los apoyos, hasta que finalmente llegue el gran suceso de Casas Viejas, en el que ya veréis que el gobierno de Azaña sale muy tocado y tiene que convocar elecciones.
Bien, este es el bienio reformista. En el siguiente capítulo concretaremos un poco más a través de imágenes y empezaremos con el bienio conservador. Venga, un saludo, ánimo, que esto es muy interesante.